La paz de Dios sea con todos ustedes. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos con el discipulado hablando específicamente sobre la regeneración. La regeneración es un paso que sigue al nuevo nacimiento. Sin él es imposible una conducta cristiana adecuada, pero esa regeneración no puede ser hecha por la mente del hombre porque nosotros mismos participamos en parte en ella. Sin embargo, es imposible que podamos lograrla. Es una de las razones por la cual insisto en que la religión no te va a transformar. El único que puede transformarte es Dios a través de su Espíritu Santo, que recibes una vez que has nacido de nuevo. Vamos a leer de la epístola del apóstol Pablo a Tito, el versículo 5 del capítulo 3, así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, que si Jesucristo no es mi Señor, es imposible que en mí se derrame el Espíritu Santo. Y la renovación que habla el apóstol Pablo aquí, y la regeneración solamente la puede hacer el Espíritu Santo, porque recordemos que una vez que nacimos de nuevo hay una criatura hecha por el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros que somos el viejo hombre, ya lo explicamos, por eso no vamos a abundar en eso hoy. Nosotros entonces tenemos que ser renovados, regenerados, transformados. Es por eso que vemos hombres y mujeres cambiadas totalmente de su manera de vivir y de su actuar. Personas que eran arrogantes ahora son humildes, y eso es lo que muestra un nuevo nacimiento. Personas que eran violentas, agresivas, ahora son mansas. Personas que odiaban, ahora aman. Personas egoístas, ahora son personas que comparten. Aquellos que pensaban solamente en sí, ahora pueden tener empatía, ponerse en el lugar de otro. No se trata solamente de abandonar ataduras como la droga o el pecado sexuales y demás. Eso es parte de la regeneración. Sino conductas que para nosotros no fueran pecado, porque yo soy así, pero definitivamente nosotros sí podemos ver definitivamente que hay conductas que hacen daño a nuestros prójimos. Y recordemos que el Señor dice que se reducen los mandamientos de Él en dos: amarás al Señor tu Dios como sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquellas conductas en mí que yo por mí mismo, porque crecí en un medio con algunas conductas inadecuadas, y yo las aprendí porque el niño se es transformado en cierto punto genéticamente, crece, o más bien, y su temperamento se va haciendo o transformando de acuerdo a su genética y también de acuerdo al medio en que se crea. Entonces se cría, y entonces eso va a hacer que un hombre tenga tal o una mujer tenga tal o cual conducta. Mire, cuando venimos al Señor ya no tenemos excusa. Es que yo soy así. Mucha gente es grosera, mucha gente ofende a los demás, es impaciente, pero dice, pero es que yo soy así. Eso es pecado. Eso es pecado. Eso no es que tú eres así. Tú tienes que ser como la palabra dice que eres. Pero para ser como la palabra dice que debe ser, tú no lo puedes hacer por ti mismo. Porque es posible que tú seas groseras o grosero, porque desde niño se te enseñó que eso no era nada malo. Desde niño creías que creciste entre personas que no se respetaban o que se trataban así.
Es posible que tú te cueste compartir. Esa es parte de la regeneración, te cueste compartir porque te criaste así o tuviste alguna situación dura de escasez y si compartías te quedabas sin nada tú y los tuyos. Es posible que así sea. Pero el Señor es el que nos cambia. El Señor es el que nos puede transformar, porque si nos hace nacer de nuevo, ahí es que dice la palabra, perfeccionará su obra en mí. Que cumpla el Señor su propósito en mí, como dijo el salmista David. Entonces, hoy en día se usan muchos métodos. Cuando la persona tiene un patrón de conducta inadecuado, una conducta que está afectándole emocionalmente, entonces vemos cómo se acude a un profesional de la salud mental, un psicólogo, que tengo amigos psicólogos y psicólogas que son excelentes, psiquiatras, alguna persona para que le ayude con su conducta o le haga salir de una situación emocional difícil. Eso no es malo, al contrario, yo creo que son disciplinas, como hemos estudiado, que han podido llamar por nombre algunas situaciones conductuales, clasificarlas y buscar los métodos para que se salga de eso. Pero yo te tengo un camino y ese camino es el que establecido por Dios. Recordemos que a los cristianos le llamaban los del camino. Y después allá en Antioquía, se refleja en el libro de Hechos, le llamaron por primera vez cristianos. Es decir, Cristos pequeños, imitadores de Cristo. Ese camino es nacer de nuevo y luego viene la regeneración. ¿Por qué en algunos se opera más rápidamente y en otros se opera con más lentitud? Y en otros que nacen de nuevo, que asisten a las congregaciones, que son cristianos confesos, pareciera que no se hubiera operado la regeneración. Unos porque nacieron genuinamente de nuevo, pero la Biblia dice el Señor Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en unos tarda en operarse porque por razón de madurez muchas veces les es difícil aceptar su condición. Les es difícil aceptar, mire, mientras usted no acepte que usted peca, si usted justifica su pecado, si usted justifica su mala actuación y actitud ante otras personas, se ata más a eso, se ata más a su pecado. Pero cuando usted reconoce que no tiene excusa por tener una mala actitud, cuando usted reconoce que no tiene excusa por tener una mala actitud, cuando usted reconoce que no hay excusa por pecar, entonces el Espíritu Santo va a hacer esa obra. ¿A qué conclusión puedo llegar en este primer punto? Humillarse, como dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Ser humilde y ser maduro para admitir y aceptar cuando hacemos lo malo y no justificarlo. Eso es el arrepentimiento. Por eso es que en algunos parece que opera más lentamente y en otros parece que no hubiera operado. Algunos se congregan, pero no opera la regeneración porque ni siquiera han nacido de nuevo. Asisto a la iglesia porque me gusta, porque es la iglesia más grande, porque es el pastor más popular, porque está de moda asistir allí, porque allí van personas de cierta élite o lo que fuera. Pero no han nacido de nuevo, ya lo explicamos en el estudio pasado. Vamos a analizar algunos textos bíblicos porque recordemos que este estudio discipulado es también para que analicemos textos bíblicos y pongamos en práctica algunas reglas de la hermenéutica y algunas funciones que nosotros tratamos siempre de usar dependiendo del Espíritu Santo para estudiar la palabra. Por ejemplo,
vamos a ver la diferencia entre el ser carnal y el ser espiritual. ¿Cuándo habla de ser carnal? Ser carnal es una persona que toda su conducta va basada en lo que su apetito, su mente, su inclinación, prácticamente su conducta aprendida, es la que lo va a guiar. Él no va a interesarse en la espiritualidad. Algunos tienen una espiritualidad mal entendida. No queremos enseñar de una forma negativa hoy, no. Algunos tienen una espiritualidad mal entendida. Por ejemplo, consideran que espiritualidad es abstenerse de ciertas cosas. Y eso no es más que religión. Espiritualidad es creer en este ente, en este otro, es rezar, repetir lo que otro dice. Espiritualidad es que yo voy a debo dejar de hacer esto para que mi cuerpo sea diferente. La religión no renueva a la persona, la religión no causa una regeneración. Y es por eso que mucha gente, por hacer algunas conductas estrictas, sacrificios físicos de los primeros anacoretas, y otras personas que consideran que la forma de vestir inclusive es parte de la santificación y la regeneración, entonces su corazón y su mente no son cambiadas. Siguen sintiendo odio, siguen sintiéndose, inclusive tienen una conducta que al sentir que ellos no hacen esto ni hacen lo otro, que ellos se visten diferente, muy como debe ser una persona seria, santa, otros que consideran que no debo tomar esto, no debo tomar lo otro, que yo no veo ni siquiera televisión, por ejemplo. Otros consideran cosas como estas, consideran que son superiores al resto de la población. Entonces ahí, en ese momento, están mostrando que no aman a su prójimo como a sí mismo, y eso inclusive no ayuda a ellos mismos por creerse que ellos ya son puros y el otro es impuro, sino que entonces lo sume a ellos en un engaño y les piedra de tropiezo al resto de las personas. Hoy en día estamos viendo eso. Gálatas, la epístola de Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas, habla de haber empezado en el espíritu y haber terminado en la carne. En el espíritu, ¿por qué? Por esto que dijo Pablo a Timoteo 3:5. Habían sido transformados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que les hizo sentir, ser más sensibles hacia la necesidad de su prójimo. El que le hizo, el Espíritu Santo fue el que le mostró que era pecado y que era aborrecible ante Dios y que se alejaran de las cosas que no eran correctas, del adulterio, porque pareciera que el adulterio no es pecado hoy en día, de una serie de cosas, de las borracheras, porque parece que las borracheras no fueran pecado, pero sí lo son. Por ejemplo, de no amar a su prójimo, de guardar rencor, de odiar, todas esas cosas lo había transformado en los Gálatas el Espíritu Santo. Pero luego llega otro grupo que consideraba que para ser aceptos ante Dios tenían que guardar el sábado. Los judaizantes tenían que, además de guardar el sábado, tenían que dejar de comer tales o cuales cosas, cuando ya el Señor había dicho que todas habían sido puras, que tenían que hacer rezos en tal o cual ocasiones, que tenían que vestir de tal o tal forma. Y hoy en día tenemos esa situación en la iglesia. Algunos consideran que si yo digo Jesús, no estoy invocando a mi Dios.
tengo que decir Yeshua. Entonces, esas cosas no son guiadas por el Espíritu Santo. Eso no va a renovarte a ti, no te va a transformar, porque el vestido y lo que comes jamás te van a santificar. La santificación, que es la renovación, va a ser hecha en tu corazón por el Espíritu Santo. De nada me vale pensar, esto es así, así, si en mi corazón deseo hacer lo malo. ¿De qué me vale hablar si en mi corazón deseo hacer lo malo? Entonces, la operación del Espíritu Santo es la única que puede llevar las cosas de mi mente a mi corazón. La religión se queda en la mente y el corazón sigue siendo el mismo. La regeneración va a hacerse en el corazón y luego la mente es transformada. Es por eso que cosas que para mí antes eran tentación, ya no lo son ahora. Es por eso que yo antes me inclinaba al mal, porque era guiado solamente por mi carne, y ahora hay un nuevo ser, la nueva criatura en mí, que me señala el mal, pero también es el Espíritu Santo el que me da fuerza para no hacer el mal. Entonces, el tiempo es corto, pero vamos entonces a ver en Romanos 7:18. En Romanos 7:18, no vamos a leer todo el texto, pero vamos a decir intrínsecamente, Romanos 7:18, usted lo puede anotar y seguirlo allá estudiando. Dice el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Vamos a ver qué personas, qué parte de nosotros, como la vieja criatura, qué personas no se inclinarían a toda clase de los placeres. Algunos no, pero otros se van a inclinar al placer, pero otros también no se inclinarán a placeres carnales, pero sino a odiar o sentirse superior a los demás, o sentir que ellos pensar en sí mismos o amarse solamente así, amadores de sí mismo. Hay que amarse a uno, pero no ser amador de sí mismo. Eso significa no amo a nadie, solamente a mí. Esa es la inclinación de la carne del hombre. Entonces, el apóstol Pablo lo explica claramente. Vamos a ver quién lo está explicando. Lo está explicando un hombre intelectual, el apóstol Pablo, enseñado a los pies de Gamaliel, que cuando fue en el libro de los Hechos, cuando fue a Grecia, conocía a los filósofos y a los poetas griegos y pudo hablar en el Areópago, cuando solamente hablaban los filósofos en ese lugar. Bien, lo habla el apóstol Pablo, que dice que era fariseo de fariseos, es decir, religioso de los religiosos, cumplidor de la ley estrictamente. Entonces, ese hombre está diciendo que aunque él era religioso, aunque él escuche, cumplía absoluto y totalmente toda la ley, él en su carne no habitaba el bien. Es decir, hay personas que no hacen más de 4 cosas porque no les es permitido, porque su mente le da vergüenza que salga al público. Entonces, cuando es así, es que tu corazón no ha sido transformado. Hermanos, si yo voy a la playa, para ponerle un ejemplo, y yo voy a la playa y voy a estar diciendo que las mujeres hacen y provocan, entonces el que está mal soy yo. Yo, cuando mi vida ha sido regenerada, mi corazón ha sido regenerado, yo puedo ir a la playa y no tengo que tener malos pensamientos. Y si los tengo, tengo que reconocer que he pecado yo. Para ponerle un ejemplo. Entonces, sigue diciendo acá el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 5. Léase el libro de los Romanos. Es importante el discipulado, la justificación por la fe. Léase el libro de los Hechos
y la epístola a los romanos, leas Efesios y Gálatas fundamentalmente. Entonces, le voy a dar, si usted quiere leer el Nuevo Testamento, que es usted tiene que leer el Nuevo Testamento si quiere crecer espiritualmente. Empiece por las epístolas cortas, Efesios, Gálatas, Primera, Segunda de Pedro, Santiago, Judas, Juan, vaya a Romanos, entonces, y pase de estar tomando esa lechita que solamente son libros históricos y empiece a tomar leche espiritual no alterada y empiece a tomar vianda. Cuando usted conoce el Nuevo Testamento, usted entonces va al Antiguo Testamento y usted va a ver cómo usted es edificado. En el Antiguo Testamento, lea los Salmos, sí, porque nos ayudan, nos animan. Lea Génesis, Éxodo, lea el libro de Isaías. Lea el libro de Isaías. El quinto evangelio le llaman. Ahí hay mensajes grandes para usted. Y estaremos predicando sobre esos mensajes cortos. 2 minutos y medio a 3 minutos. Entonces dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, es decir, que hemos nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo está en nosotros y estamos siendo regenerados, pensamos en las cosas del Espíritu. El que piensa en la carne va a pensar en la comodidad de sí mismo. Eso no está mal. Usted debe procurar estar bien cómodo, buscar. Eso es bueno, eso no es pecado. Pero piensa en solamente las cosas terrenales. Es más, hay creyentes carnales y creyentes espirituales, sí. Voy a la iglesia, pero quiero que me prediquen que voy a ser rico y voy a tener prosperidad y voy a tener dinero. Pero que no me hablen de que Cristo viene. En cambio, el creyente espiritual dice, quiero conocer más la profecía, quiero saber de Apocalipsis, quiero ver las señales que Cristo viene pronto. El creyente carnal, o el hombre de la carne, va a pensar en acumular cosas, en tener placeres, en no le importa con los demás tampoco. O por ejemplo, voy a tener hijos, voy a darle a ese hijo todo y los voy haciendo un ególatra. Y creo que soy un buen padre o una buena madre, pero le enseño que él es superior, le doy todo, pero no le enseño, no lo corrijo. Entonces, el creyente espiritual va a hacerlo, va a inclinarse que mi hijo tiene que venir al Señor, tiene que seguir al Señor, porque el Señor viene en cualquier momento. El creyente carnal, no quiero que me estén hablando mucho del Espíritu Santo, porque si Dios quiere me quita esto, pero sigo en lo malo. Sigo en lo malo. Yo quiero que me hablen solamente de lo que a mí yo quiero oír. Dice que en el posterior tiempo, que dice el apóstol Pablo, al final de Timoteo, en un capítulo, ya al final de las epístolas a Timoteo, dice en la segunda epístola, comezón de oír. Quiero oír lo que a mí me gusta. Pero el espiritual que dice, quiero oír lo que a Dios le agrada en mí. Quiero la voluntad de Dios en mi vida, no mi propia voluntad. Entonces ahí usted va a ver la diferencia en ser regenerado y seguir en la misma situación. Eso depende. Nosotros somos los que le abrimos la llave. El que hace la obra es el Espíritu Santo, porque nosotros no nos podemos regenerar a nosotros mismos. Es por eso que hay personas que tienen situaciones difíciles y van a una clínica, van a tal cosa y salen igual o salen peor. Pero entonces, cuando le entregan su vida a Cristo, su vida cambia radicalmente. Radicalmente. Yo conozco gente que era ansiosa, angustiada, siempre andaban llenas de temores y ahora ya no lo tienen porque le entregaron su vida a Cristo. ¿Se da cuenta? Esa es parte de la regeneración. Parte de la regeneración es que tú vienes a estar tranquilo, vienes a tener paz. Parte de la regeneración es cuando tú, ya tu confianza en Dios, el Espíritu Santo te va a transformar y va a generar en ti esa fe. Porque te ha regenerado como un ser espiritual, entonces confías en Él. Ya esa angustia, esa desesperación, ya no la tienes, ya tienes paz. Esa es parte de la regeneración también. Entonces dice,
por lo menos en el versículo 7, después del 5, que leímos en el capítulo 8 de los Romanos, dice que los signos de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Lo que mi carne se inclina es enemistad contra Dios. Le voy a dar una clave bien sencilla. Dice el apóstol Pablo que al final ya de Timoteo, que Dios tiene una corona para él, y no solamente para él, sino para los que aman su venida. El apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, dice, y la iglesia dice, sí, ven, amén. Ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que algunos tienen su promesa por tardanza, pero es porque definitivamente ellos no creen que porque ha pasado años el Señor no ha venido, no va a venir, sino que ha tenido misericordia de todos. Entonces, el regenerado desea la venida de Cristo, pero el no desear la venida de Cristo es enemistad contra Dios. La carne nos inclina a no desear la venida de Cristo. La carne nos inclina a querer que Dios nos dé. Pero nosotros no negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. Este tema es un poquito extenso, no lo podemos terminar hoy. Vamos a seguir el próximo estudio viviendo en el Espíritu como parte de la regeneración. Entonces yo puedo concluir hoy, por ejemplo, en esto. Es imposible para el hombre regenerarse. Es imposible para el hombre regenerarse. 2. La regeneración solamente puede hacer posterior al nuevo nacimiento, porque la hace el Espíritu Santo. La regeneración depende de nuestra actitud a reconocer que debemos ser cambiados, a negarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Nuestra vida debe tener prácticas espirituales. La oración, la adoración, la alabanza, y solicitarle a Dios, pedirle a Dios siempre ser lleno del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Les recuerdo que los que enseñamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Dios les bendiga.